Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de análisis de la coyuntura política y sus distintos significados. Y esta semana mi problema es el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Y no propiamente el partido, porque en términos reales todavía no es un partido, es un fenómeno, un instituto todavía en construcción en sus distintos factores que implican ser precisamente eso, un partido. Sin embargo, hay problemas graves, diría yo. Apenas el 18 de octubre hubo elecciones internas para conformar sus consejos, en especial en el Distrito Federal, el Consejo Estatal. Y el Distrito Federal es relevante, porque es la principal plaza de este nuevo partido. Un partido que se llama a sí mismo, se dice a sí mismo, la Esperanza de México. Perfecto. Todavía no sabemos qué significa eso en términos de discurso político, en términos de programa. Aún no lo sabemos. Sin embargo, lo que vimos el 18 de octubre y lo que podemos escuchar y comprobar a partir de distintos compañeros fue totalmente contrario a la posibilidad de ser la Esperanza de México. El 18 de octubre, al elegirse consejeros en los distintos distritos, pues hubo prácticas muy señalables, muy criticables, como razonamiento del padrón, como el apoyo corporativo a ciertos candidatos, a consejeros, como la consigna de no dejar pasar a otros candidatos que no eran del gusto de ciertos liderazgos, de ciertos grupos. Y entonces, ¿qué encontramos al final? Encontramos que volvemos a tener en Morena las prácticas que se criticaban, que se señalaban del PRD. Prácticas que en el fondo no son más que estilo político priista, que el PRI inventó, asentó, y que la izquierda política, parte de ella, por lo menos el PRD, o buena parte del PRD, asumió. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Morena se enfrenta a un proceso interno y pone en evidencia prácticas que no son de izquierda. Prácticas que ponen en duda este camino rumbo a transformar el país, rumbo a darle una certidumbre de inclusión, de desarrollo. El cambio político de México, por ejemplo, hacia el 2018, no depende de un personaje, así sea Andrés Manuel López Obrador. No es un superhombre, es un ciudadano que ha cumplido con su responsabilidad política de muchos años para acá. Y aquí en este espacio lo reconocemos. Es un líder incuestionable de las izquierdas políticas en México. Pero no depende de él. Depende de un movimiento político. Depende de formas organizativas. Y la primera que se pensaría es precisamente Morena. Pero ¿cómo será que Morena vaya a darle un sostenimiento a las políticas de transformación y de cambio que impulse un gobierno, en teoría, de Andrés Manuel López Obrador a partir del 2018, si no hay partido democrático? ¿Cómo siquiera luchar en el 2018 por el poder si no hay partido democrático? ¿Cómo tener calidad moral frente a la sociedad si no hay democracia interna en el partido? Las prácticas ahí están. Hay varios testimonios, no solamente en el Distrito Federal, hay testimonios en distintos estados. Hay amenazas de impugnación, hay amenazas de denuncia. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí hay un responsable, sin duda, Martí Batres, hasta hace muy poco dirigente nacional de Morena. Y tiene una responsabilidad no solamente porque a él le toca ser dirigente nacional durante el proceso, sino que además muchas de las acusaciones apuntan a él. Apuntan a que él operó a partir de una maquinaria que se supone no tenía para controlar espacios políticos dentro de Morena a partir de estas elecciones a el consejo o los consejos dentro del partido. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay responsables concretos, evidentes, y que se está empezando a sembrar la desconfianza dentro de Morena.
Porque en Morena sí hay gente que viene del PRD, pero también hay gente que no viene del PRD, que precisamente no estuvo o se salió en su momento del PRD por esas prácticas. Y ahora estas mismas vuelven a reproducirse. Y son, al parecer, amparadas desde personajes como Martí Batres. Y otros, tal vez, sin duda. Tenemos incluso el caso en Azcapotzalco, aquí en el Distrito Federal, en donde, bueno, pues, la identificada estructura delegacional del PRD, metida en Morena, participó del proceso de elección. Afortunadamente esa asamblea se suspendió, pero incluso viejos perredistas, ahora en Morena, quieren actuar con las mismas maquinarias de antaño, las mismas intactas, aceitadas con corrupción, aceitadas con corporativismo. ¿De dónde entonces Morena va a ser algo distinto? ¿De dónde entonces va a ser la esperanza de México? Porque no nos hagamos. Martí Batres fue formado en el PRD, fue formado por René Bejarano. Y lo que esto representa. Se dice que él disolvió su corriente y se fue solo a Morena. Bueno, llegó solo a Morena, pero se ha encargado de empezar a acompañarse y de rehacer grupos muy parecidos a los que tenían en el PRD y actuar de la misma forma. Aquí habría que preguntarse, dentro del PRD, Martí Batres fue un defensor de la democracia interna del partido. No creo. ¿Por qué entonces va a ser un defensor de la democracia en Morena? ¿Porque está junto a Andrés Manuel? ¿Porque el mero cambio de siglas hace una transformación ideológica y de estilo político? No lo creo. Y no estamos aquí personalizando, estamos hablando de un fenómeno. Martí Batres es un ejemplo. Un ejemplo de prácticas que, repito, no son de izquierda. Son prácticas del viejo PRD y al final del día son prácticas priistas, son prácticas autoritarias, son prácticas derechistas. Pero aquí lo grave ni siquiera es eso. Aquí lo grave es que Morena no alcanza a ser un partido de izquierda y entonces no puede encarar cuestiones tan simples como declaraciones públicas. En estos días también la derecha y la burguesía actúan y han actuado. Particularmente Carlos Slim. Carlos Slim recientemente dijo que su solución, su propuesta a la crisis parece muy práctica y muy simple. Reducir la semana laboral de 5 a 3 días. Reducir o aumentar la jornada laboral de 8 a 11. Y aumentar la edad de jubilación hasta los 75 años. ¿Cómo se llama eso? Que yo sepa, es sobreexplotación de la fuerza de trabajo. ¿Qué de nuevo tiene eso? Desde que se inventó el capitalismo y desde que surgió la fuerza de trabajo cuya única posibilidad de venta era eso, precisamente su fuerza de trabajo. La sobreexplotación es una vía para salir de ciertos problemas por parte de la burguesía, porque le permite sostener su tasa de ganancia y resolver los pequeños detalles de sus crisis financieras y económicas. ¿Dónde está lo nuevo? No hay nada nuevo. La burguesía actúa como siempre ha actuado. La burguesía es burguesía. ¿Slim actúa solo? ¿Slim actúa sin consenso? No. Desde México esto le permite una base de apoyo. Es decir, en México ya operó una reforma laboral en diciembre del 2012 precisamente para hacer eso. Establecer, imponer la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, lo que los especialistas llaman trabajo precario, que se ha extendido y masificado como una realidad social económica en este país. ¿Dónde entonces hay una novedad? ¿Dónde entonces hay una solución que piense en las mayorías empobrecidas de las sociedades occidentales después de la crisis del 2008 para acá?
Es una solución para la burguesía. Es una solución para las derechas. No es una solución para las masas trabajadoras. No puede ser una solución de las izquierdas. Y las izquierdas han respondido esto considerando que Carlos Slim es mexicano, considerando que aquí se ha impuesto la pauta del trabajo precario. ¿Ha habido una respuesta de las izquierdas políticas? No. No vemos a estos líderes muy preocupados por ejemplo, en el PRD, en pegarle a Andrés Manuel, o en Morena, en asegurarse cotos políticos de manera facciosa. No vemos esos liderazgos igualmente preocupados por responderle a Slim, por enfrentar a Slim y sus propuestas. Y entonces, ¿en dónde estamos? ¿Dónde están las prioridades de la política de izquierda? Parece que están no en las izquierdas, sino en las derechas. Porque esas prácticas antidemocráticas en Morena son derechismo y favorecen única y exclusivamente a las derechas y a la burguesía de este y fuera del país. ¿Y entonces qué hacemos? Solo hay un camino: identificar esas prácticas, denunciarlas y combatirlas. No hay más. El cambio democrático de México inicia desde nuestros propios espacios de lucha. Porque si permitimos que nuestros espacios de lucha, nuestros instrumentos de lucha política, se perviertan y se conviertan en lo que no deben de ser, entonces no hay posibilidad, no hay esperanza para México. ¿Esto es difícil? Sin duda. La lucha democrática, la lucha de izquierda, la lucha revolucionaria, nunca será sencilla. Pero tenemos que empezar por deslindar. Tenemos que empezar por combatir lo que en nuestro propio espacio se está presentando. Es decir, las derechas dentro de las izquierdas. Las prácticas derechistas, autoritarias, antidemocráticas dentro de las izquierdas. Las prácticas priistas dentro de las izquierdas. Y ahí, llámese Martí Batres o como quiera que se llame, hay que señalarlo, denunciarlo y combatirlo. Si no hacemos eso, entonces tampoco tenemos calidad y carácter como para ir más allá. Dejemos de engañar a la sociedad y no le hablemos de democracia, de cambio, de izquierda. No le hablemos de eso, porque no somos capaces siquiera de transformar y revolucionar nuestras propias organizaciones. Las derechas hacen lo que tienen que hacer. Saben perfectamente cuál es su programa, su agenda y su política. La pregunta es si las izquierdas tenemos esa claridad. Y eso nos permite una actuación política frontal y eficaz. Así pues, amigos, por eso me atrevo a decir, Nacho dice, tenemos que identificar y combatir las prácticas derechistas, autoritarias y antidemocráticas en Morena y en cualquier otro espacio de organización de las izquierdas. Tenemos que rehacer a las izquierdas y perfilarlas a una lucha eficaz y frontal con las derechas y la burguesía mexicana, de tal modo que podamos hacer realidad la democracia, la inclusión y el desarrollo para este país y su sociedad, especialmente para las masas populares, que hoy sufren políticas frente a las cuales no estamos haciendo gran cosa. Amigos, si estos elementos les parecen pertinentes, difúndalos y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias.